buenas noches, bienvenidos al evento de hoy. Quiero darle la bienvenida nuevamente a todos ustedes y quiero agradecer su asistencia a este conversatorio titulado El amor en los tiempos de COVID. Mi nombre es Karina Murrugarra y soy parte del CPPL. Ahora quiero presentarlos a nuestros panelistas invitados, la licenciada Liliana Canta, quien es arquitecta, terapeuta psicoanalítica por la Escuela del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, egresada de la promoción 16, terapeuta de pareja y familia, formada en la Sociedad Peruana de Psicoterapia de pareja y familia, y actualmente brinda terapia individual, de pareja y de familia. También nos acompañará la magíster Maribel Briceño, quien es licenciada en Psicología Clínica, terapeuta psicoanalítica por la Escuela del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, también egresada de la promoción número 16, y asesora familiar por la Complutense en Madrid. Es un placer poder tenerlos el día de hoy y bueno, procederemos a escucharlas. Bueno, este tema, ¿no? El amor en los tiempos de COVID es un tema que se ha venido suscitando y es curioso, ¿no? Porque cuando yo hablaba con Liliana, decíamos cómo íbamos a hacer ese conversatorio, cómo lo íbamos a iniciar. Y una de las cosas que hablábamos era que la mayoría de personas pensaba que esto iba a empezar sencillamente por un tema de pareja, ¿no? ¿Cómo está asociado el tema de pareja hoy en día al amor? Y no únicamente ahora, ¿no? Sino de años atrás. Cada vez que uno comenta el tema de la palabra amor, está asociado siempre a una pareja, como si el amor solamente definiera los vínculos de pareja. Entonces creo que es importante salvaguardar que los vínculos de amor no solamente son con la pareja, uno tiene vínculos con hijos, con amistades, en el trabajo, en fin. Y que ahora con la pandemia evidentemente hemos tenido que aprender a vincularnos de forma virtual, pero que los vínculos igual se van manteniendo, ¿no? Hay vínculos que han venido ya funcionando mal, ¿no? Previo a la pandemia, y con la pandemia es como que han quedado, yo decía que era como hacer una resonancia magnética, ¿no? De cómo estábamos en relación a nuestros vínculos con los demás. Y esta resonancia nos ha permitido ver que de repente los vínculos no eran los vínculos que nosotros creíamos, porque la forma de funcionar de antes nos hacía manejarnos en espacios abiertos, en trabajos, colegios, en fin, teníamos otros movimientos, pero ahora los movimientos son a partir de un espacio que se reduce al espacio familiar o con quien uno vive y cómo manejas los vínculos con las personas que están fuera de tu entorno familiar, ¿no? Pero que igual, de alguna manera, nuevamente repito, ¿no? Se está viendo mucho matrimonios con problemas, se está viendo mucho amistades que se alejan, o hijos que no van a ver a sus padres, no van a ver, me refiero físicamente, sino que no ven o que no les toman tiempo. Entonces, todo lo que nos está sacando al aire esta pandemia en relación al tema vincular. Hay vínculos que han podido sobrevivir y hay vínculos que no. Hay vínculos que han quedado en stand-by, como te veo después de, ¿no? Y hay otros que han podido, como les decía hace un rato, sobrevivir y otros que han entrado en unas crisis tremendas, ¿no? Más aún, ahí se hago hincapié, las de pareja, ¿no? Efectivamente, como Maribel comentábamos, que la mayoría de gente con la que nos conectábamos asociaba inmediatamente el tema, ¿no?, del amor en los tiempos del COVID al amor asociado a la relación de pareja, ¿no? Entonces, como Maribel decíamos, no vamos a hablar solamente de la relación de pareja, vamos a hablar del amor. Y entonces, un poco pensando qué es el amor, ¿no es cierto? Es algo que muchas personas nos pensamos, sentimos, etcétera. Sin embargo, podríamos decir que no hay una definición, una única definición, porque si bien el amor es un sentimiento, ¿no?, también abarca muchísimas cosas. Y algo que yo a veces siento es como que el amor está también como un poco a veces idealizado. Entonces se confunde también con el enamoramiento, etc. Entonces, retomando un poco esto del tema de si es que íbamos a hablar solo de la pareja o del amor en general, bueno, sí, el amor es mucho, va más allá de los vínculos de pareja, ¿no? Entonces, incluso podemos hablar de que no sé si el primer amor, pero el amor base que tenemos es el amor a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no?
A veces hablamos de poder amar, saber amar a las demás personas, ¿no? En nuestros vínculos, etcétera. Sin embargo, pocas veces, ¿no? Se habla de la autoestima con facilidad. Sin embargo, pocas veces reparamos en que estamos buscando amor y que nos amen cuando de pronto no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, eso creo que es algo, un punto también bien importante a pensar. Ahora, a propósito de este tiempo, porque el título es pues El amor en los tiempos del COVID, la pregunta es, ¿el amor cambia en estos tiempos o son las circunstancias que cambian que nos llevan a cambiar a nosotros en nuestras sensaciones, en nuestras comunicaciones y por lo tanto en nuestra manera de vincularnos, en nuestras ganas de hacer las cosas? ¿Ustedes sienten que el amor en sí, o lo que vienen viviendo como el amor, cambia, por ejemplo, en este tiempo de COVID? ¿O son las formas de relacionarnos, el estado de ánimo en general que vamos sintiendo con todo este año, porque prácticamente ya viene siendo un año, ¿no? De este tiempo difícil en el que, al menos de lo externo, estamos sintiéndonos quizá poco amados, poco contenidos por todo lo que pasa, lo que nos acontece? Justamente en ese tema, Liliana, creo que es importante acotar cómo nos sorprendió la pandemia. De verdad que yo jamás me imaginé que iba a vivir una pandemia. Lo había leído, parte de la historia universal, lo que ustedes quieran, pero jamás en la vida me imaginé que íbamos a atravesar esta situación. Y creo que nadie, absolutamente nadie estaba preparado para ello. Ahora, de hecho, personas, creo yo, que de alguna manera cuentan con herramientas internas, que han podido de alguna manera el poder mirarse, herramientas internas también me refiero a poder tener espacios propios, o como dice mi hija que tiene 5 años, ¿no? Le digo, ¿qué haces? Porque está haciendo literalmente nada. Y me dice, estoy divirtiéndome con mis pensamientos. Entonces, eso a mí me parece genial, el hecho de que uno tenga la posibilidad de divertirse con sus pensamientos, no solamente los niños, sino también los adultos. Pero ¿cuántos hemos estado en una vorágine pues, de trabajo, de llevar hijos al colegio o de la universidad en el caso de las chicas, o de salir, o del pata con el que vas a ir a algún lado, el gimnasio, no sé, ir, venir? Hemos estado sumergidos en un sistema que iba a la velocidad del rayo y de repente ha venido una pausa así, ¡juá! Nos ha dejado con freno de mano en seco a todos y hemos tenido que apelar a mirarnos un poquito. Y como decías hace un ratito, ¿no? Qué importante es para poder ayudar y para poder dar amor a todos los que nos rodean, ¿no? O a los que queremos, elegimos, porque no podemos a todos tampoco, poder estar bien uno, ¿no? Habrán días, evidentemente, que yo tengo que confesar que de repente siento que literalmente caigo, ¿no? O sea, que estoy agotada, que cuándo se va a acabar, esto parece que nunca va a acabar, que además las noticias a veces no son muy alentadoras, pero uno, creo que en el momento que se recupera, se recompone y puede apelar a estar bien con uno, puede estar bien con los demás, ¿no? Y poder lidiar con todas las situaciones que tenemos que maniobrar, porque igual la vida no se ha detenido, la vida continúa. Ha cambiado, pero continúa. Pasa que a veces, dice Mercedes, no sabemos amarnos, ¿no? Luego, Cecilia, las formas de relacionarnos. El estar en home office nos estresa un poco. Claro, ¿no? Hay, como decíamos, efectivamente este COVID o estas situaciones o X situaciones, digamos, no favorables, por supuesto que van a alterar nuestra vida y por lo tanto también nuestras relaciones. Como Maribel, tú me decías, ¿te acuerdas? 7 por 24, literal. O sea, ¿cuántas parejas, familias han estado viviendo como están viviendo ahora en sus casas las 24 horas del día, casi sin dejar de compartir el espacio, ¿no? Eso es inédito. No, claro, estás en 24/7 con las personas con las que vives, que yo creo que ahí uno tiene que salvaguardar y maniobrar un poco para que cada uno tenga un espacio, un respiro. Pero también, por ejemplo, algo que han mencionado en las preguntas es el teletrabajo. Y yo sí creo que la gente está bien agotada porque el tema del teletrabajo
es bastante intenso y es la sensación que me dejan a mí las personas que estoy atendiendo, es que las empresas están como exigiendo más del otro, ¿no? Como si tuvieran que justificar un sueldo o un ingreso recibiendo correos, no sé, 9 de la noche, de madrugada, o les ponen una reunión de trabajo a la 1:30 de la tarde cuando tienen que almorzar. Entonces, como que estos espacios que eran antes privados, los hogares, las casas, en fin, ¿no? Donde vivimos, eran nuestros, pero ahora son como espacios compartidos, ¿no? Son colegios, son espacios laborales, son espacios familiares, son un solo espacio en uno. Entonces, a esto vamos con el 24/7, pero si a esto le sumamos el trabajo o las exigencias de los colegios, los chicos que se estresan con las clases virtuales, que no todos los chicos se enganchan, entonces suma más estrés y también hace que los vínculos en algunos momentos hagan crisis, que es normal. Así es. Sí, y yo quería también nombrar, porque quizás los que estamos acá, evidentemente, al menos tenemos la infraestructura necesaria como para poder conectarnos a esta reunión, por decirlo, ¿no? Sin embargo, imaginémonos que hay personas que ni siquiera tienen esta facilidad y que son muchas, ¿no? Y yo quisiera, no sé, hacer un poquito, transmitir energía para esas personas, ¿no? Nombrándolas ahora en este espacio y que nosotros podamos reconocer que tenemos el privilegio, a pesar de las circunstancias difíciles por las que estamos pasando, tenemos el privilegio de, por ejemplo, tener un celular, una laptop, lo que tengamos, y además señal, ¿no es cierto? Señal para conectarnos. Eso es un montón en estas circunstancias. Y No, no ya, solamente además ahí te corto un ratito, Liliana, porque has mencionado también algo que me parece bien valioso, el tema del teléfono, ¿no? Por ejemplo, muchas personas se estresan porque de repente, no sé, se caen las señales, no hay internet y evidentemente si estás trabajando o los chicos están en una clase es incómodo, pero también es cierto que al menos yo sí siento que hablo bastante por teléfono, ¿no? Por teléfono normal, ¿ah? De hablar por teléfono. Y me parece sumamente valioso y me gusta, siento que igual estoy con la persona. De hecho, cuando puedo ver a las personas, yo de alguna manera siento que a través de la pantalla también podemos transmitir emociones, sentimientos y nos vamos comunicando. Pero para las personas que no tienen acceso a ello, también antes, ¿cómo era? Era a través del teléfono, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica, a los 14 años no había celular y podías conversar por teléfono y de repente no te veías y no te veías largo tiempo. tener un espacio, si bien ahora puede estar reventando, porque como Magibel bien dices, ahora no solamente es casa, sino también es oficina, es colegio, etcétera, ¿no? También tenemos casa, tenemos un espacio. Eh, Al iniciar casi al iniciar, a los inicios de la pandemia, también tuve, ¿no? Me invitaron a este espacio y hablábamos de la frustración que a veces yo sentía cuando escuchaba críticas de personas que a pesar de estar en cuarentena salían a las veredas, se sentaban ahí y qué sé yo. Pero yo me preguntaba, cuando hablaban de esa frase, quédate en tu casa, o sea, bueno, para los que tenemos casa, pero hay gente Ujú. desgraciadamente que no tiene casa, tiene cuarto, que hace de ese cuarto su casa y la de un grupo, porque sabemos que hay gente que vive en circunstancias muy desfavorables, ¿no es cierto? Que un cuarto es compartido por tres, porque eso Ujú. existe y más. Entonces, esas personas, si están buscando algo de salud también, la salud podría ser estar afuera. Incluso si fuera una pareja que vive en un espacio tan reducido, imagínense, trabajar o estudiar también, porque también las personas adultas estudiamos, ¿no? Entonces, y tener un espacio tan reducido, bueno, darse un aire, de repente la vereda en esos casos es necesaria, ¿no? No, estaba comentando lo de las herramientas internas que tiene cada uno, que de repente ahora en esta cuarentena la gente recién se ha dado cuenta que no todo el mundo tiene esas herramientas de poder estar en su casa, algunos viven solos o algunos viven con pocas personas o con muchas personas, entonces como que recién la gente se ha dado cuenta cómo es qué es lo que
necesita aprender a trabajar, qué es lo que tiene, qué recursos internos tiene. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que tengo que aprender a estar, aprender a aprovechar los momentos que tengo sola en mi casa, porque a mí siempre me ha encantado estar con mis amigas, así, o salir, y me ha costado bastante. Entonces, como que ha sido tratar de conocerme mejor y quererme mejor. Entonces, eso de los recursos internos es bien importante y recién ahora ponte, los profesores yo estudio psicología y mis profesores me decían, sí, que ahorita todos nos están llamando, que todo el mundo está entrando en depresión, la ansiedad, no saben estar solos, están tristes, están desesperados. Entonces, es un tema muy importante que también creo que abarca el amor ahí. Y además, eso que tú dices, Mafi, ¿no? El poder estar contigo, ¿no? Y lo que todos ahora soñamos es poder tener un poco de espacio a solas con las personas que vivimos, pero también cuánto nos extrañamos, ¿no? Porque eso también está presente y son muestras de amor y todas las maniobras que podemos hacer para poder estar el uno con el otro, ¿no? Sea vía Zoom, sea, como decía Liliana hace un ratito, ¿no? Hasta el parque, la vereda, lo que tengamos a la mano, ¿no? Porque yo creo que eso es bien valioso. Ahora, en tu caso, claro, eres chica, estás estudiando psicología, es la época en que uno está con sus amigos, ¿no? Entonces, como que la vida social para los chicos jóvenes ha quedado como que también suspendida, ¿no? De repente se activó un poquito en diciembre, ¿no? Con cuidados y todo, pero dejó de estar ahí como antes, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que ir implementando herramientas y pensar que esto, como todo en la vida, va a tener fecha de caducidad y tenemos que sobrevivir emocionalmente a ello, ¿no? Y por otro lado, lo que comentabas tú, Liliana, ¿no? Somos afortunadas porque tenemos una casa, porque tenemos espacios, y de alguna forma también hay que ser empáticos, ¿no? Entonces, quienes podemos ayudar a otras personas, hay que hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno va a algunos pueblos jóvenes, se da cuenta que organizan ollas comunes y a veces no tienen ni arroz, ¿no? Entonces, con lo poco que uno puede aportar, donar, y esos también son gestos de amor que se dan a nivel de población y de comunidad que yo creo que nos corresponde, porque si todos no apoyamos, si todos no sumamos, ¿cómo se hace, no? Y por otro lado, dentro de la casa, también creo que es bien valioso poder identificar quién cae en algún momento para poder sostenerlo, ¿no? O de repente el vecino del edificio que también tenga un problema, no sé, es cuestión yo creo que también de hacer como una especie de cadena de empatía. Cuando uno está bien, poder estar bien para el otro también, ¿no? Bueno, nosotros teníamos interés queríamos preguntar algo como un poco más específico tal vez, que era, nosotros estamos trabajando, como soy Alejandra Lespoy, y estamos trabajando en un proyecto, los dos somos fotógrafos, investigando sobre el impacto que está teniendo el cierre de fronteras alrededor del mundo, y cómo muchas parejas no han podido volver a reunirse desde que hubo ese cierre de fronteras que fue a partir de marzo del año pasado, o sea, ya va a ser casi un año. Entonces, si bien parte de la idea de la pareja romántica, ¿no? Como que, no sé, parejas, también hemos ido encontrando que hay familias y en el proceso hemos ido viendo cómo los vínculos, pues, digamos, cosas como todo se ha voltado a la virtualidad, ¿no? Las parejas están llevando sus relaciones o las familias mismas están viendo los niños están viendo a sus padres o a sus madres a través de una pantalla, la intimidad se está transformando a esta nueva forma de virtualidad. Y también, pues desde la distancia, las personas se están conociendo desde una manera distinta, ¿no? Como se está creando una cercanía a través de la distancia, que creo que también es interesante. Pero sobre todo o sea, esas son cosas hallazgos que hemos ido teniendo, ¿no? Pero queríamos saber aquí, pues que ustedes son más especializadas en todo este tema, como que qué tipo de impacto en la salud mental está teniendo la distancia o todos estos temas que le digo que se desarrollan a partir de la distancia en las parejas, en las familias y pues
en quienes consideran pueden tener estas relaciones personales íntimas? Bueno, yo desde lo que veo, Alejandra, no lo veo solo ahora, ¿no? Lo veo desde antes, por ejemplo, con estas parejas que han surgido a través de vínculos por internet y que han mantenido relaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Y las han podido sostener sin verse, ¿no? Como que ha habido, no sé, reuniones de repente de una vez al año, ¿no? Él estando allá, ella estando acá, y han podido, como te digo, construir el espacio como para sostener la pareja, e incluso a parejas que han salido adelante previo a la pandemia, te digo, ¿no? Ahora con la pandemia, lo que yo sí veo es que muchas parejas y muchas familias tienen la esperanza de volverse a reunir, pero también prevalece cómo se han estado vinculando previo a la pandemia. Porque si esa pareja ya se sabía vincular, o ya tenía espacios de Zoom o videollamada o una llamada telefónica, como que es más fácil que fluya. Pero lo que creo yo que es más impactante y más ha chocado, cuando la pareja, por ejemplo, se podía reunir o las familias se podían reunir con cierta frecuencia, ¿no? Te hablo de 3 meses, 4 meses, no eran los espacios tan distanciados, o de repente tienes la expectativa de que vas a ver a tu mamá en 4 meses y ¡juá!, te cierran la frontera, ¿no? O vas a ver a tu pareja y te cierran la frontera. Entonces, eso sí tiene un impacto y evidentemente depende de cada persona, puede llegar a generar incluso trastornos del ánimo, ¿no? O bajones. Yo acá retomaría un poco lo que María Fernanda mencionó, ¿no? Y es ese descubrir los recursos internos, porque es cierto, en las parejas con las que trabajamos, bueno, ahora tú planteas el problema de la distancia, de esas parejas que quieren reunirse y no se pueden reunir. También el otro problema que está más frecuente es las que quieren estar en espacios diferentes y no pueden. Pero en lo que tú mencionas, coincido con Maribel en que va a depender de si esas parejas, ¿no?, ya tenían maneras de vincularse a pesar de estar en distancia física, en distanciamiento físico. Sin embargo, recordemos también que hay relaciones, porque las dinámicas de pareja son diversas. Hay, por ejemplo, relaciones más bien que se sostienen por la distancia. Hay personas que trabajan, viven fuera, ¿no? Y ese es su estándar de relación. Y más bien una semana cada mes se ven y comparten, y así están felices, ¿no? Y incluso esa semana ya, al final de la semana están diciendo ya, chao, ¿no? Porque esa es su dinámica. En cambio, estoy segura que acá deben haber muchos que se mueren con esa dinámica, ¿no? Entonces, va a depender también de la pareja, ¿no? Y creo que acá una cosa fundamental, no solo para las relaciones de pareja, sino para todo, es la capacidad de adaptación. Hola, hola, Elma. Hola. Hola, el saludo desde Sullana, Piura. Bueno, para decirle un poco mi experiencia, yo hace un año recién me convertí en mamá. Cuando nació mi hijo en enero del 2020, bueno, pues uno estaba en casa, ¿no? Y antes de eso yo también me gustaba disfrutar de mi soledad. Cuando nació mi hijo, ya normal, dije, los primeros 2 meses, dije, ya normal. Mi esposo entonces desde ahí, a partir de que empezó la emergencia sanitaria, empezó a trabajar en casa. Entonces, por una parte yo agradecía el hecho de que él estaba disfrutando ver crecer a mi hijo. Lo veía crecer y me ayudaba a cuidarlo. Entonces, como que un poco que no me sentía tan cansada por el hecho de ser madre, ¿no? Que a veces las malas noches, que no dormía, se sentía la novedad. mal, uno no sabe. Sí, pues, y bueno, pues al principio de los 2 primeros meses, yo estaba así bien, ¿no? Decía, no, es lo que lo estás viendo crecer por una parte, ya 2, 3, 4, 5 meses ya. Y yo le di, y cuando empezó realmente, nuevamente lo llamaron para reincorporarse al trabajo, que ya no lo veía. Si antes por el trabajo no nos veíamos mucho y siempre llegaba en las tardes y me contaba su día y yo le contaba lo que había pasado en el día también, ya de pronto ya sentía la pegada porque me sentía más agotado, o sea, tenía que atender a mi hijo y tenía que atender la casa. Entonces empezaron las peleas, ¿no? Entonces poco a poco he empezado como a trabajarlo. Ahora ya ha cumplido un año, Álvaro ya tiene recién un año. Creo que a pesar de lo que he pasado en este año de emergencia sanitaria y que seguimos pasando,
lo único que nos quedaba era con mi familia, al menos con mi papá y mis hermanas, era los videos llamadas. Pero extraño tener ese contacto físico, porque a mi hijo no lo pudieron, solamente lo vieron, no lo pudieron ni cargar. Ahora, Gracias. Elvia, y yo creo que también es importante rescatar que siempre que uno se convierte en madre por primera vez es complicado. Entonces, el lado bueno es que la cuarentena, de alguna manera, la primera cuarentena, ¿no? Te ayuda porque tú tienes soporte, tienes ayuda, estás con tu esposo y como tú dices, pues rico poder compartir y estar con él. Pero también lo cierto es que ustedes no estaban acostumbrados a esta situación que, como repito, nos tocó a todos de golpe. Y por otro lado, también creo que es valioso analizar un poco, ¿no? ¿Cuántas herramientas has tenido tú desde el inicio para poder poner de tu parte y estar ahí conectada y mapeando toda la situación? Hola, Te escuchamos. Sí, te la escucho. hola, buenas noches. Encantada de escuchar la charla. Realmente, claro, desde el punto de vista del amor, muchas veces las personas, o sea, esa palabra, el amor ya como que impacta, pero solamente resumiendo, digamos, en el tema sentimental, pero no en relación a todos los vínculos, ya sea de familia, de amistades, ¿no? Entonces, yo creo que, de acuerdo a mi experiencia personal, yo estudié psicología, pero ya hace muchos años que lo dejé, pero desde hace 33 años me volví independiente en el sentido de trabajo. Entonces, tengo 2 hijos, ¿no? El mayor tiene 33, el menor 26, 27. Entonces, para mí ha sido como volver a iniciar el hecho de ser ama de casa, porque siempre fui una mujer que trabajaba todos los días, salía, ¿no? Al trabajo, regresaba, entonces he hecho muchos trabajos, o sea, independientemente, pero ahora me dedico al diseño de modas, ¿no? Pero en realidad yo creo que hay muchas herramientas. A mí me sirvió mucho esta pandemia para tener como que reencontrarme conmigo, en el sentido, me gusta también estar en espacios de que yo pueda estar sola y realmente muy rescatable todo lo que dicen. Gracias. Ay, Anita, yo Gracias. de verdad te felicito porque me parece a mí que muchas personas deberían de aprender, ¿no? Lo que tú acabas de narrar, lo acabas de comentar, ¿no? El poder hacerte un espacio para meditar, el de pensar qué cosas te gustan hacer, ¿no? Y distanciamiento social en tu propia casa, ¿no? Que creo que también es valioso porque así sean unos cuantos metros que uno pueda tener de espacio, son válidos en este momento. Ahora, lo que tú dices, Anita, por ejemplo, lo linkeo con lo que les contaba que leía a Miguel. Miguel dice, ¿qué hacer si tu pareja piensa demasiado en el COVID, por más que le digas que tiene que hacer y no, que tiene que hacer y no estresarse? ¿Cuántos recursos tú nos has traído, ideas, ¿no? Para, por ejemplo, para Miguel, que pueda también compartir con su pareja, ¿no es cierto? Y sí, hay algo que es importantísimo. Si bien estamos en tiempos de COVID, no solamente existe el COVID. Como bien dice Maribel, y varios que vengo leyendo un poquito el chat, es una oportunidad en muchos sentidos, ¿no? Y entonces va a depender de dónde ponemos el foco. Si el foco lo vamos a poner en el COVID, bueno, nos va a ir pésimo, pésimo, pésimo. El COVID es algo que está sucediendo en la vida a pesar de que nos está afectando a todas las personas. Sin embargo, nuestra vida es mucho más que el COVID. Buenas noches, agradeciendo mucho a esta casa que nos ofrece estos espacios tan buenos para seguir conversando. Yo soy una persona mayor, no me voy a referir al tema del amor de pareja, como han dicho ustedes al comienzo, sino a ese amor que, por ejemplo, viene de los hijos hacia una madre. Soy viuda hace muchos años y entonces para mí esta época de la pandemia me ha sorprendido con mi hijo mayor en la casa, pero se me han quedado fuera otras 4 hijas y muchos nietos. Pero en estos momentos he podido descubrir que ese amor de mis hijos ha sido
de cuidarme y respetarme al máximo. Ellos sabían que yo no, o sea, prefería que no entraran a la casa. Entonces, verlos ahí con esa paciencia, con ese cariño, con sus mascarillas en la puerta de mi casa, conversando, dándome ánimos, trayendo cualquier engreimiento, para mí ha sido una muestra de amor, un descubrir el amor de otra manera. El día de Navidad, a pesar de que no había movilidad, no funcionaban los carros, a mí me han sorprendido unos viniendo en bicicleta, otros andando. Cuando he abierto la puerta me he encontrado toda mi familia en la calle diciéndome feliz Navidad. Entonces, creo que eso ha sido una forma, como digo, yo he descubierto el amor en ese respetarse, en ese decirme quiero que estés bien y quiero cuidarte de esta manera, ¿no? Luego, quería también referirme a esta relación con los amigos. Accidentalmente me ha tocado acompañar, bueno, como creo que a todos, a muchos amigos. He tenido una amiga muy cercana que en este periodo de la pandemia descubrieron a su esposo un cáncer en la columna. Tuvieron que hacerle una operación de emergencia y esta chica me llamaba a cualquier hora de la noche porque me decía, yo sé que me escuchas y en tus palabras encuentro el consuelo. Podía ser a las 12 de la noche o qué. Hemos sido siempre amigas, pero el escuchar en estos momentos al otro, que hemos descubierto qué fuerte es esa relación, qué importante es escuchar esa palabra amorosa. Eso me parece que ha sido también otro descubrimiento en esta pandemia. Hemos aprendido a relacionarnos de otra manera, a saber que el otro está ahí. Nos ha obligado, por lo menos en mi caso, a olvidarme bastante de mí misma para pensar un poco en el otro y decir, ¿estás bien? Oye, ¿has comido? ¿Has hecho los ejercicios? Ay, no me digas luego que te duele la pierna porque te has olvidado de hacer los ejercicios. O sea, haciendo bromas inclusive. Entonces creo que eso también, todo esto, esas expresiones de amor habría que rescatar, independientemente también que le he puesto el sentimiento de solidaridad hacia los demás. Creo que en todos, o la mayoría de las personas, ha surgido esa necesidad de compartir, de ver las personas que en otras condiciones lo están pasando requete mal, que nosotros, aun estando, como dicen algunos, entre comillas, secuestradas, yo nunca me he sentido así porque mi encierro ha sido voluntario, pero lo hemos hecho en otras condiciones que muchos, ¿no es cierto? Entonces, ver que otros han tenido unas limitaciones que nosotros no las hemos conocido porque no nos ha faltado un techo ni comida, entonces nos ha provocado el compartir, el decir, ¿qué tengo yo para compartir? Porque esto que tengo no es totalmente mío, sino es un poco para hacer llegar que otro pueda vivir este momento un poco mejor. Qué hermoso que también traiga este amor, ¿no es cierto? Pero también estas nuevas maneras que está descubriendo, ¿no es cierto? Y reconociendo de expresar amor. Yo decía, no es la típica forma, pero efectivamente, por ejemplo, los límites, ¿no? Los límites también son una muestra de amor. O sea, besitos, abracitos, regalitos, materiales, no son las únicas muestras de amor, ¿no es cierto? A veces, como en este caso nos señala, es la distancia en este momento, por ejemplo, el saludarte como lo hicieron para la fiesta de Navidad, ¿no es cierto? Es un gran gesto de amor. Luna, por ejemplo, nos está saludando, nos comenta que ella fue una paciente COVID esta cuarentena y que estar sola consigo misma le sirvió mucho para descubrir, como ustedes ya mencionaron, el privilegio de tener su espacio, de tener su propio cuarto, su propio teléfono. Menciona que una de las cosas que descubrió fue que había mal acostumbrado a sus hijos adultos a decir sí a todo. Se dio cuenta de que era bueno para ella, que no era bueno ni para ella ni para sus hijos. Y descubrió cosas propias, retomó la lectura y de algo
de algo negativo sacó algo positivo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Bueno, ante todo, agradecerles, ¿verdad?, por la oportunidad de poder participar de una charla tan interesante. Bueno, el comentario que yo quería de alguna u otra forma aportar era, bueno, mi visión o mi postura con respecto al tema es que es como si el amor realmente estuviera en estas épocas o en estos tiempos como a prueba, ¿no? Como que la situación, la coyuntura nos está exigiendo poner a prueba realmente el amor en los diferentes aspectos ¿no? Que, en los que abarca la vida del ser humano, el amor de repente a nuestros familiares, demostrárselos cuidándolos, de repente el amor también de pareja, ¿no? Es complicado con respecto a, desde mi postura, de mi visión, en el sentido de que es como si yo sintiera, no sé si de repente alguien también ha experimentado lo mismo, que es inevitable que esta sensación de proteger a nuestros familiares, de repente a las personas que queremos, de alguna u otra forma se vea mezclada o combinada con un tema de ansiedad, por esa sensación constante de repente de sobreproteger a las personas, de sobreproteger sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? Bueno, lo que planteaba Enrique es que podíamos caer en la sobreprotección, si fue lo que yo entendí, ¿no? Y me imagino que habla de la sobreprotección de cuidados que uno puede tener con las personas más vulnerables. Y yo creo que sí, efectivamente, eso también conlleva ansiedad. De hecho, esta situación, quieras o no, toca en niveles de los más bajitos hasta los más altos cuadros de ansiedad, ¿no? Pero creo que ahí también se arma también toda una polémica, ¿no? Porque, claro, uno quiere proteger y quiere cuidar al otro, pero uno va a cuidar y va a proteger en la medida que el otro también lo permita, porque si el otro no lo permite, uno tampoco lo puede obligar, ¿no? Todos tenemos algún familiar o algún amigo, amiga, que puede ser vulnerable y que de alguna manera puede necesitar ser más cuidado y recibir como que, no sé, pues le puedes mandar por WhatsApp todo el protocolo, como recordándoselo, mandándole un audio o haciéndole una videollamada y explicándole cómo se puede cuidar y cómo evitar un contagio. Pero no todas las personas lo van a recibir a bien. Hay personas que ya están cansadas y quieren tener espacios de libertad. Entonces creo que acá como les decía, bastante polémico porque hasta qué punto nosotros podemos cuidar y proteger e imponer de alguna manera algún cuidado sobre alguien que sabemos que si se contagia podría morir, para ser clara, ¿no? Y esa persona no lo quiere. Entonces creo que ahí entramos en un punto donde uno también tiene que decir, bueno, si la persona no desea ser cuidada, no desea ser orientada, pues uno tiene que dar un paso al costado, ¿no? O sea, uno ayuda hasta que el otro se lo permite, porque nadie puede encerrar a nadie en contra de su voluntad, ¿no? O sea, excepto la sugerencia que todos ya conocemos y sabemos para cuidarnos, ¿no? Pero más creo que no podemos hacer. Y claro que podemos caer en la sobreprotección, pero vamos a caer en la sobreprotección, nuevamente repito, en la medida que el otro lo permita y lo puede incorporar a la primera, porque tampoco vamos a estar pues como al principio que salían los militares a decirnos que no salgamos de la casa, a cuidarnos como si fuéramos chiquitos. O sea, yo creo que acá hasta los niños más pequeños saben que tienen que tener una mascarilla, saben qué cuidados tienen que tomar, saben que no pueden tocar a un amigo si lo ven en el parque por más ganas que les den. O sea, tienen incorporado el tema del cuidado hacia ellos y hacia los demás. Entonces, en el caso de todos los adultos que no lo quieran hacer o no les provoque, en fin, o no crean en el COVID, qué sé yo, porque hay muchas teorías y muchas posiciones, creo que eso tampoco ya no nos compete porque ya caemos en el tema de que nos hace daño. Yo pensaba, y algo con lo que quisiera cerrar, ¿no? Es a pesar de todo, la gratitud. Creo que la gratitud es algo importantísimo, ¿no? Y además es muy valioso porque nos conecta con cosas muy positivas, por decirlo, y sabemos que genera cosas químicas, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, y eso también favorece para nuestro sistema inmunológico. Entonces, sí es cierto que hay muchísimas cosas que están en contra,
¿no? Sin embargo, podemos, como les decía hace un rato, ¿no es cierto?, el foco. A veces cerramos el diafragma y nos enfocamos en algo terrible. No solamente el COVID, ahora el COVID, pero podría ser cualquier cosa. Entonces, incluso en las relaciones amorosas, de pareja, de familia, etc. Entonces, si solo miramos ese foco, pues vamos a sufrir y no nos va a llevar a ningún buen puerto. Entonces, abrir el diafragma y enfocar, si es necesario, para otro lado, para un lado más amable, más amoroso, ¿no? Rescatando, como bien lo han hecho muchísimas personas que han participado, ¿no? Que han aprovechado esta cuarentena, este tiempo de pandemia, ¿no? Para enfocar hacia otros lugares, tanto internos como externos, como en sus vínculos. Entonces, vamos a decir, somos sobrevivientes de estos tiempos, porque venimos siendo sobrevivientes. Y ese es otro punto, ¿no es cierto?, a propósito del amor. Yo quisiera también hacer una expresión de afecto y abrazar a quienes acá seguramente habrán tenido de cerca la muerte, ¿no es cierto?, porque también este COVID nos ha traído, desgraciadamente, pérdida de vidas. Entonces, sí, es lamentable, pero también recordemos que la vida es eso. La vida no es eterna, no. Todas las personas tenemos un final físico en esta tierra, al menos, ya cada uno con su fe, sus creencias, sabe o piensa o siente lo que podría continuar. Pero hay que valorar lo que tenemos en estas circunstancias difíciles. Sí, ya nos vamos despidiendo y a mí me gustaría señalar algo que tú has dicho, Liliana, que creo que es sumamente valioso, ¿no? En momentos de crisis se hacen grandes cosas cuando uno las decide. A mí algo que me sorprendió bastante fue ver por la ventana a más de uno haciendo deporte, gente que nunca hacía deporte, o gente que nunca había hecho yoga, o gente que nunca había meditado, ni siquiera respirado, ¿no? Lo que ha mencionado Liliana es sumamente valioso, el poder aprender a respirar nos oxigena el cerebro y nos baja los niveles de ansiedad. Entonces eso hay que apreciarlo y atesorarlo. Y por otro lado, sacarle provecho también a esta pandemia, ¿no? Y quedémonos con una rutina, ¿no? De deporte, de poder meditar, de poder estar con uno y poder crear, porque no solamente es el cuerpo, sino también es la mente, ¿no? Y por otro lado, también el que me parece sumamente rico, ¿no? El poder ser amable y el poder ser empáticos también, ¿no? Y reconocer que no siempre vamos a estar bien, no todos los días vamos a amanecer bien, pero al menos saber que vamos a ser sobrevivientes emocionales, que vamos a ser mejores personas, que vamos a poder estar mejor con uno. Yo creo que sí es válido abrazarnos todos, ¿no? Porque de alguna u otra forma creo que todos hemos perdido a alguien cercano con esta pandemia del año que ha pasado. Y bueno, lamentablemente yo no sé cómo vendrá este año, pero lo cierto es que tenemos que seguir fortaleciéndonos desde dentro para poder estar fuera también bien. Y sobre todo con familiares, amistades, y nuevamente apelo a la comunidad, porque no solamente somos nosotros, somos un mundo, ¿no? Que nos necesita y que también nosotros nos necesitamos. Exactamente. Bueno, por mi parte, quiero agradecer a todos los presentes nuevamente. Gracias por asistir al evento, por compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias nuevamente también a nuestras panelistas, tanto a Liliana, a Maribel. Y espero que esta haya sido una experiencia muy grata para todos. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que el CPPL continúa con sus actividades a través de plataformas digitales. Finalmente, recordarles que contamos con una línea gratuita de asistencia psicológica. Pueden encontrar toda la información respectiva en nuestras redes sociales, por lo que les invito a seguirnos tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Por mi parte me despido. Hasta una próxima oportunidad.